días, mi nombre es Karen Cristiano, pertenezco a la ficha 183-41-51 de gestión documental, fines de semana. El día de hoy voy a explicar la metodología de la investigación, capítulo 7, el cual es la concepción o elección del diseño de investigación. ¿Qué es un diseño de investigación? Una vez se tiene estrictamente dicho el planteamiento del problema, se define el alcance inicial y se formula la hipótesis. Nosotros como investigadores debemos ya ir contestando las preguntas de investigación. Debemos ya tener que ir cumpliendo con los objetivos fijados. Debemos seleccionar una estrategia para obtener la información que corresponda al planteamiento del problema. Para manejar esta estrategia adecuadamente con el ánimo de obtener información oportuna, debemos manejar varios campos a investigar. Las características que se deben manejar en esta investigación son la precisión, la amplitud y la profundidad de la información obtenida. ¿Cómo debemos aplicar el diseño elegido o desarrollado? Desde el enfoque cuantitativo, la calidad de la investigación se ve estrechamente relacionada con la estrategia a aplicar. Es por eso que debemos mantenernos atentos a cada característica de la investigación. Los tipos de diseño que disponemos para investigar son los diseños experimentales y los no experimentales. Los diseños experimentales manejan dos enfoques, no general y uno particular. En el general podemos determinar la acción y después determinar las consecuencias, mientras que en el enfoque particular determina el estudio o el modo en el que se puede determinar las variables, independiente. Y para analizar las consecuencias sobre esa manipulación que se tiene sobre las variables es sobre una situación en control. ¿Cuál es el requisito de un experimento? El primer requisito es la manipulación intencionada de las variables dependientes. También las variables de la relación se tienen en cuenta al incluir dos o más variables, ya sean dependientes o independientes. También estas variables van cambiando según su orden. Cuando varía la primera, la segunda también debe variar. Las variables dependientes se miden, no se miden, sino que se manipulan para ver el efecto que tiene sobre la manipulación independiente. Los grados de manipulación de la variable independiente se realiza desde dos grados. Uno desde el mínimo de manipulación, que es la presencia o ausencia de la misma variable, y cada grado de nivel comprende un grupo. ¿Cómo se define la manera de manipular las variables independientes? Al manipular esta variable es necesario especificar qué se va a entender en el experimento, es decir, que se traslada la operación conceptual al experimental. Los diseños no experimentales se dividen en número de veces en recolectar datos transicionales o longitudinales. ¿Cuál es el segundo requisito del experimento? Consiste en medir el efecto que la variable independiente se mantiene sobre la independiente, teniendo en cuenta que la variable dependiente debe ser objetiva en su efecto. La medición debe ser adecuada, batida y confiable. Los símbolos del diseño de investigación se refieren a los siguientes, los cuales son la R mayúscula significa la asignación al azar o aleatoria. La G mayúscula significa el grupo de sujetos o casos. La X significa el tratamiento o estímulo o condición experimental. La O mayúscula define la medición de los sujetos de un grupo. Y el guión significa la ausencia de este mismo estímulo. ¿Qué es la validez externa? El investigador debe buscar ante todo la validez interna, que es la confianza en los resultados. La validez externa se refiere a que tiene que ser generalizados los resultados de un experimento a una situación experimental. Los diseños no experimentales se definen en los siguientes. ¿Qué es la investigación experimental cuantitativa? Se define como la investigación que se realiza sin manipular las variables. Es decir, que los estudios en los que no hacemos de varias formas intencionales, las variables independientes deben ver su efecto en otras variables. La investigación transaccional o transversal está en recolectar los datos en un solo momento en un momento único. Los diseños transaccionales o exploratorios se trata de conocer una variable o un conjunto de variables que definen la exploración de un momento específico. Estos se deben aplicar generalmente a problemas de investigación nuevos o poco conocidos. Los diseños transicionales descriptivos consisten en ubicar en una o más variables
población, por lo tanto, puramente descriptivos, y cuando se establecen la hipótesis también deben estar puramente descriptivos. ¿Qué son las encuestas de opinión? Son consideradas por diversos autores como un diseño o un método. A veces tienen el propósito de unos a otros diseños, que a veces son ambos o son diferentes. Generalmente se utilizan cuestionarios que se aplican en diferentes contextos. ¿Qué son los diseños longitudinales en tendencia? Son aquellos que se analizan los cambios al paso del tiempo por categorías. Sus características distintivas se definen por su atención, que se centra en la población o en el universo. Los diseños longitudinales de evaluación de grupo se examinan ambos a través del tiempo en subpoblaciones o grupos específicos. El diseño longitudinal panel son los diseños que son similares a otros vistos, solo que estos son observados y medidos en los tiempos o momentos definidos.